Muy buenas noches. Buenas noches. A nombre de Sol de las Américas, les damos la cordial bienvenida. Esta noche tenemos el taller número 4, los centros de la máquina humana. Esperamos que estas informaciones que vamos recibiendo a través de estos talleres sea asimilable al proceso del desarrollo de la conciencia, que sea asimilable a la propia vida cotidiana que cada uno de nosotros tiene, a ese gimnasio particular donde se encuentra su propio proceso de iniciación, de trabajo. Hoy vamos a tocar algo muy importante dentro del proceso del desarrollo y de la incubación del yo psicológico dentro de cada uno de nosotros. La manera, la forma en cómo el yo vino a constituirse en nuestro propio espacio psicológico, la tierra donde él se desarrolló, esa tierra donde él vino a germinar, a desarrollarse, a crecer. Esto es algo muy interesante y va a abrir de hecho una comprensión grande en cuanto a aquello que llamamos nosotros, llamémoslo directamente psicológicamente, como el hecho de que somos máquinas. Vamos a comprender realmente por qué y cuál es el motivo de que nosotros realmente seamos una máquina humana. Cómo se produjo o se desarrolló ese proceso en el cual nosotros venimos realmente a convertirnos en una máquina humana. Obviamente nosotros antiguamente, originariamente, no éramos máquinas. Originariamente el ser humano no era una máquina, pero vino a constituirse en tal cuando el yo se desarrolló dentro de la naturaleza humana. Ya ustedes saben bien el proceso, lo hemos explicado, hemos hablado del germen del yo, de ese germen causal que viene precisamente de ese mundo de las causas naturales, desde donde se produce la semilla del yo, mas no aún todavía su desarrollo. Aún todavía no ha venido el desarrollo de ese germen del yo, pero ya se encuentra ese germen causal del yo. Hay una tierra donde el yo viene realmente a aparecer por primera vez. Hay una tierra que es donde el yo viene a desarrollarse por primera vez. Y hoy vamos a estudiar a esa tierra. Nos referimos a la energía de la mente, a la energía mental. Obviamente, en los primeros hombres, ya hemos hablado de principios de nuestras primeras razas, de la primera, de la segunda y de la mitad de la tercera raza, tenían una mente individual, tenían una mente búdica. No existía esa pluralidad en la mente, no existía esas distintas formas animalescas de la mente, no existía esa pluralidad psicológica de la mente. Cuando el germen en esa tierra, bajo el impulso luciférico, vino a desarrollar o a germinar el yo en esos pequeños retoños que empezaron a surgir en la naturaleza psicológica de los seres humanos, entonces vino precisamente a desarrollarse en esa tierra que llamamos mente.
Y aquí es donde tenemos que ahondar un poco, o desglosar, o abrir un poco, realmente el término de que el hombre es llamado como tricerebrado o tricentrado. ¿Por qué se habla de que el hombre es tricerebrado? O sea, que tiene 3 cerebros. Porque realmente la mente, primero que todo, ella se desdobla en lo que llamamos como la mente intelectual, la mente emotiva y la mente instintiva sexual. Son 3 cerebros y se les llama cerebros precisamente por el hecho de que tienen su raíz en la mente. O sea, con esto queremos decir que realmente ese estado emocional, esa parte psíquica emocional, también es mente. También es mente. Y con esto, entonces, referimos de que la mente tiene distintos desdoblamientos. Que hay una mente intelectual. Podríamos llamarla como la mente más elemental. Todo empezó por la mente intelectual. Todo empezó por la mente intelectual. ¿Cómo se originan los yoes? Aún en estos momentos, cuando no estamos en autoobservación, recibimos una impresión del mundo exterior e inmediatamente esa impresión genera un choque, un impulso en este mundo psíquico, genera una onda psíquica interiormente. Cuando esto sucede, entonces vienen realmente las primeras manifestaciones más elementales de un yo. Un yo que surge por primera vez, un yo que tiene una primera expresión, se manifiesta a través de esa mente intelectual, de esos estados, llamémoslo, más superficiales de nuestra psiquis. Con esto queremos decir realmente que la parte intelectual corresponde a esa parte más superficial de nuestra psiquis. Allí se encuentran los primeros estados y estadios o niveles de la mente. Hemos oído también hablar de los 49 niveles de la mente, pero ahora nos vamos a referir a ellos. Hay un tema en particular que va a abrir y a desglosar, porque todo esto debe ir en un orden que nos vaya dando un proceso de didáctica del proceso de ese trabajo. Pero el punto ahora es que la mente tiene esos distintos estados o estadios, niveles, unos más superficiales y otros más profundos. La mente intelectual entonces corresponde a esos primeros niveles de la mente. La mente emocional corresponde a niveles un poco más profundos de la mente. La mente instintiva sexual corresponde a niveles mucho más profundos de nuestra psiquis. Cuando hablamos en sentido psicológico del proceso de la autoobservación y recordamos las enseñanzas de los venerables maestros cuando nos hablaban de observar mente, corazón y sexo, nos estamos refiriendo exactamente a esto mismo. El proceso de la observación debe dirigirse a esos distintos niveles o estadios de la psiquis. Es obvio que hay diferentes velocidades incluso en los centros de la máquina humana, distintas velocidades. La mente tiene una velocidad específica, particular. Se puede decir que la mente es muy rápida, pero realmente en este caso podríamos decir que la mente en este caso en particular es más lenta. Esto lo podemos comprobar de muchas maneras. Cuando uno hace un trabajo, debe aprender a sacar la mente. Porque si se pone a pensar mucho haciendo cierto trabajo, resulta dificultándose el proceso de ese trabajo. Tiene que aprender a hacerlo de forma más bien instintiva.
Cuando se aprende a hacer de forma instintiva, entonces se hace a una mayor velocidad. Ya no está la mente, o podría decirse, sí está la mente, pero no la mente intelectual, sino una mente más profunda, una mente de tipo instintivo, con una velocidad mucho mayor. Con eso también queremos decir que cuando un ego, un yo, en la parte intelectual se manifiesta, antes ya se ha manifestado en el centro emocional. La emoción es mucho más rápida que la mente. Está incluso mucho más arraigada a la parte psíquica, psicológica, esa esfera emocional. Nosotros nos arraigamos más a nuestras emociones. Estamos más profundamente arraigados a nuestras emociones que a nuestros propios conceptos. Y esto se debe a que los estados o estadios o niveles de la mente emotiva, llamémoslo así, están en zonas más profundas. Las raíces han penetrado más hacia adentro, y al penetrar más hacia adentro, entonces se ubican en otras capas que están por debajo muchas veces de la percepción de la misma observación interior. Nosotros debemos ir aprendiendo a desarrollar la autoobservación hasta vernos de cuerpo entero. Vernos de cuerpo entero no es fácil. O sea, que un yo, particularmente, porque un yo cualquiera, él tiene mente, tiene sentimiento y tiene el motor instintivo sexual, el centro motor instintivo sexual. Él se mueve en mente, corazón y sexo. Muchas veces vemos solamente la cabeza del yo, o sea, lo que apenas corresponde a los primeros estadios del yo. Aquí también cabe recalcar o decir que una cosa son los yoes y otra cosa son las manifestaciones de los yoes. En esto de la psicología realmente venimos a abrir un campo que es verdaderamente amplio y profundo. Y me refiero a amplio y profundo dentro del mismo ejercicio. O sea, que a medida que uno ejercita el proceso de la autoobservación, ¿qué sucede? Se va desarrollando una observación que es mucho más profunda, amplia y al mismo tiempo podríamos decir que es más detallada, mucho más minuciosa. O sea, es un ojo que aprende a abrirnos más a nivel psíquico, a nivel psicológico. Y eso es supremamente necesario. Se trata del ejercicio psicológico. O sea, necesitamos aprender a realizar un ejercitamiento de tipo psicológico. Abrirnos realmente a ese ejercicio psicológico, allí está el secreto. Toda la gnosis se reduce a ello. Si nosotros no hacemos este proceso del ejercicio psicológico y no nos proponemos verdaderamente realizar un ejercitamiento psicológico, no podremos realmente avanzar en un campo del conocimiento sobre sí mismo. Jamás. ¿Por qué? Porque la mente tiene muchos recovecos, muchas zonas que desconocemos completamente. Ahora vamos a ver simplemente, a grosso modo, lo de los centros de la máquina humana. Sabemos que tenemos un centro intelectual inferior que está ubicado a nivel del cerebro. Aquí se encuentra el centro intelectual inferior. ¿Por qué inferior? Porque es allí donde se manifiestan los estados del yo. Todos los estados egoicos se manifiestan en ese centro intelectual. Todas las manifestaciones del yo se manifiestan en ese centro intelectual. Entonces decimos que es el centro intelectual inferior. Todo esto es muy importante irlo teniendo en cuenta. Sabemos que tenemos en el cerebelo, en la parte de acá, de atrás, en el cerebelo, tenemos el centro intelectual superior. Ese está marcado en azul. Lo mismo que el centro emocional superior.
¿Por qué? Porque en esos centros no se manifiestan los yoes psicológicos. No pueden manifestarse los distintos yoes psicológicos. Y eso es bastante especial y necesario de comprender. ¿Por qué? Sucede de que cuando la mente, como tierra donde se desarrolló el yo, quedó convertida en habitáculo del yo. El yo se fue ramificando, de aquí entonces es donde hablamos de los distintos ramales psíquicos, de los ramales psicológicos. El yo se fue ramificando en la naturaleza psicológica, empezando obviamente por el centro intelectual, primeramente. Y poco a poco, esos ramales psíquicos fueron penetrando a estados más profundos de nuestra psiquis. Entonces, fue cuando se formó entonces la mente emotiva, en los niveles más profundos, pero hablamos del centro emocional inferior. ¿Sí? Y así, poco a poco, llegó entonces a acomodarse totalmente el yo en nuestra psicología particular y a descender a las capas más profundas de la psiquis. Allí entonces se puede decir que se consolidó completamente los distintos ramales psíquicos dentro de la naturaleza humana. Eso no se dio de la noche a la mañana. En tiempos antiguos a los que nos referimos, la naturaleza humana fue entrando en ese paulatino desarrollo del yo, no fue así de golpe. Eso se dio de una manera gradual, todo se da de una manera gradual. Una caída realmente no se da de una manera, llamémoslo, imprevista o abrupta, no, se da de forma gradual, en este caso al que nos estamos refiriendo. Y es aquí donde entonces venimos a comprender de que, a pesar de que en la mente vino a quedar esos distintos ramales psíquicos y que el hombre en el proceso de degeneración e involución, a medida que se desarrollaba el yo en la naturaleza humana, en la psiquis humana, en la mente, en los distintos estratos de la mente, a medida que eso sucedía, entonces se fue completando el proceso, llamémoslo, de paulatina degeneración y a la final de completo control y dominio o imperio del yo dentro de la naturaleza humana. Pero no todo, y esto es necesario aclararlo, no todo cayó, porque nunca todo cae. Nunca todo cae. Si todo cayera, entonces sería imposible para nosotros volver a recuperar, volver a restaurar, volver a reconstruir el proceso de nuestra naturaleza solar, hasta llegar a esa naturaleza que otrora tuvimos, una naturaleza de tipo solar, una mente búdica e individual, desprovista del yo. No todo cayó, hay partes en la mente que obviamente no cayeron. Partes del ser que esa mónada divina nuestra logró, ¿qué? Sostener en esos planos superiores de nuestro ser. Gracias a esas partículas divinas de nosotros que no cayeron, gracias a ellas podemos nosotros tener la oportunidad de volver a reconstituir esa naturaleza de verdadero hombre, no del animal intelectual. Y hablamos de animal intelectual porque obviamente en la mente pluralizada el hombre se animalizó, los distintos estados del yo se animalizaron completamente. Eso es algo que necesitamos comprender. La naturaleza nuestra es del animal intelectual. Tenemos que volver a reconstituir o volver a reorganizarnos de una manera solar. Afortunadamente entonces tenemos la posibilidad de hacerlo, porque no todas las partículas del ser cayeron. El Buddhata interior no cayó enteramente. Se conservaron ciertos principios de tipo divinal. Y esos principios quedaron en el centro intelectual superior.
donde el yo no alcanza a manifestarse, no se puede manifestar, porque son partículas donde llegan las informaciones del ser. Nosotros necesitamos la mente para recoger esas informaciones que vienen del ser. La mente no es mala o negativa al servicio del ser, es mala y negativa al servicio del yo. Pero estamos hablando ahorita en una forma mucho más directa. Nosotros necesitamos a la mente, pero al servicio del ser. Necesitamos de esas informaciones que llegan a la mente, al centro intelectual superior. Y por eso se le llaman a estos centros los centros superiores del ser. Porque es solamente el ser el que se puede manifestar en ellos. Lo mismo el centro emocional superior, que no es otra cosa más que lo mismo que decimos acá. Un centro emocional superior es aún un estado o un estadio que es mucho más profundo de nuestro ser. Si en el centro intelectual superior llegan ciertas informaciones del ser, que son informaciones del trabajo, informaciones que tienen que ver con el proceso del trabajo psicológico, tienen que ver con el proceso del reconocimiento de las distintas partículas del ser, aquí y ahora, que se manifiestan en este momento en la conciencia. Si allí llegan esas informaciones, en el centro emocional superior, podemos decir que llegan informaciones o se encuentran informaciones que son aún mucho más profundas, del ser en un estado mucho más profundo. Y no hablamos de profundo en la parte infradimensional, sino profundo en esa parte superior. ¿Sí? El ser también tiene, o sea, podemos tomar al ser y debemos tomar al ser y podemos tomarlo de una forma al principio más somera. Poco a poco, a medida que realizamos el trabajo de la autoobservación, lo vamos tomando de una forma un poco más somera. O sea, empezamos a acercarnos un poco más a Él. Pero llega el momento en que no solamente nos acercamos a Él, sino que nos abrazamos a Él. Y llega el momento en que no solamente nos abrazamos al ser, nos abrazamos al Padre, sino que entramos en Él. O sea, nos metemos dentro de sus propias entrañas. Eso es algo mucho más profundo. ¿Sí? El camino hacia el Padre es el camino del sol. Y debemos llegar en un momento determinado a acercarnos a ese sol íntimo que es nuestro Padre. Pero llega el momento en el que a medida que voy avanzando me voy incendiando. Porque me acerco más a ese sol íntimo, a ese sol divino espiritual que es mi Dios interior. Entonces viene la muerte, viene la transformación, una transformación mucho más profunda, hasta que llega el momento en el que no solamente me acerco y me incendio, sino que me uno a ese mismo sol y desaparezco enteramente dentro de ese sol y me convierto en el sol mismo. Eso ya es una muerte total y radical. Ese es el camino del sol. Podemos decir que el centro intelectual superior y el centro emocional superior es donde palpita ese sagrado sol espiritual de nuestro real ser. Y nosotros debemos fundirlo todo en ese sagrado sol íntimo, en ese sagrado sol espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Llega el momento en el que el centro emocional y el centro intelectual inferior, así como también el centro instintivo, motriz y sexual, que realmente son un solo cerebro unido maravillosamente en el proceso de este gran organismo psicofísico nuestro, se funden ellos enteramente en este sagrado sol espiritual. ¿Por qué? Realmente el centro intelectual superior y el centro emocional superior no son dos cosas diferentes, son solamente dos medidas diferentes, y eso es algo distinto. Sigue siendo el mismo sol, solamente que en un estrato, llamémoslo apenas exterior, que va penetrando cada vez más al interior. O sea, son distintas medidas de fundición nuestra con ese sagrado sol espiritual.
Llega el momento en el que todo tiene que fundirse en ese sagrado sol de nuestro real ser. Estos centros de la máquina humana, les llamamos máquina precisamente porque ellos todos son manipulados por el yo. El yo se expresa en ellos. De ahí es que en esos centros se capitaliza realmente la energía que viene de nuestro ser, que viene de nuestro Padre, que tiene su fundamento en la misma energía sexual, que es la energía misma de la vida, de la existencia. Y allí, precisamente, al capitalizarse, y me refiero a capitalizar, es al manifestarse en cada centro, esa energía, el yo que se expresa dentro de esos centros de la máquina humana, es el que viene a crear el desequilibrio. Pero también eso va a ser parte de otro tema que vamos a desarrollar. Ahora solamente vamos a tocar ciertos, llamémoslos, mecanismos del proceso de lo que es la máquina humana, ¿sí? Queremos realmente abrir de lo que es el proceso psicológico de lo que es una máquina humana, manipulada por los distintos agregados psíquicos, por los distintos yoes. Esto realmente viene a ser algo que nos revela y tiene una gran trascendencia dentro del proceso del campo de la observación interior, de la observación de sí mismos. Cuando hacemos la autoobservación, dirigimos entonces la atención a los tres cerebros, al que llamamos el hombre tricerebrado. Tricerebrado porque es realmente la mente en esos distintos estratos: mente intelectual, mente emotiva y mente instintiva sexual. Llevamos la autoobservación, el ejercicio psicológico, a esos tres centros: mente, corazón y sexo. Y es allí donde entonces observamos al yo en todas sus manifestaciones. Podemos percibir los distintos agregados psíquicos o manifestaciones del yo. Pero volvemos otra vez a repetir lo mismo y volvemos a hacer hincapié. Una cosa es el yo y otra cosa son las manifestaciones del yo. Las manifestaciones del yo son algo así como los tentáculos a través de los cuales el yo se alimenta. Pero el yo viene a constituirse en las partes, llamémoslo, más profundas de nuestra psiquis. Él viene a encontrarse dentro de los estados más profundos de nuestra psiquis. Incluso podríamos decir que el mismo centro intelectual tiene estratos que están, llamémoslo, en un nivel exterior y otros estratos que están más profundos. O sea, una capa del centro intelectual es más exterior. Una capa del centro intelectual es más interior, o sea, más profundo. Lo mismo sucede con el centro emocional. Una capa del centro emocional que es aún más profunda que el centro intelectual, pero una capa del centro emocional es más externa y otra capa es más profunda. Y lo mismo sucede con la parte instintiva. Los yoes instintivos son los más difíciles de eliminar. La velocidad del centro instintivo es mayor que cualquier otro centro. Esa parte instintiva es instantánea, no da tiempo a el centro intelectual. Oscar se dice que actúa por instinto. Actúa por instinto. ¿Por qué? Porque está actuando por una capa que es más profunda de su psiquis. Entonces, ahí vamos viendo las velocidades de los centros. Todo centro tiene su propia velocidad. Y realmente, a pesar de que nosotros creemos que la mente es muy rápida, en el sentido psicológico la mente sería la más. Llamemos a mente como la mente intelectual, porque realmente todo sería mente. ¿Sí? Entonces, decimos que el primer estrato, el estrato de la mente intelectual, sería el más lento. El de
emocional, la mente emocional, sería más veloz. Pero el sexual, el motriz y el instintivo son aún mucho más veloces. Entonces, esto que decimos realmente cabe dentro del proceso del desarrollo que nosotros estamos realizando de observación. Tenemos que aprender a trascender el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? No hay tiempo para autoobservarnos. ¿Cuál es la manera de trascender el tiempo? Ya. Estando ya ahí. Es la manera de trascender el tiempo. No hay tiempo de autoobservarnos. O sea, cuando llega una impresión, no podemos decir, llegó una impresión, me voy a autoobservar. No, no hay tiempo. Si en ese momento no estoy en autoobservación, perdí la manifestación, perdí la observación, perdí el trabajo, el ejercicio psicológico, se perdió. Es parecido como si fuera a actuar instintivamente. Se pasó la liebre y no la pude capturar, no la pude cazar. Apenas si la vi asomar y por allá deslizarse ya entre el matorral psíquico, pero no tuve tiempo. Entonces tenemos que aprender a trascender el tiempo. Y la única manera de trascender el tiempo es aprender a estar aquí, en el momento, ya, en ese estado de autoobservación. Es la única forma, en este ejercicio psicológico. Tenemos que aprender a trascender el tiempo. Ante toda impresión, no es que vayamos a recibir una impresión y que nos vamos a autoobservar ante una impresión. Es que tenemos que estar en autoobservación ante todas y cada una de las impresiones que llegan a nosotros. La conciencia, en este caso, es la que tiene que filtrar todas las impresiones que a nosotros llegan. Eso es algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta en el proceso del desarrollo de nuestro trabajo interior. Yo no quiero extenderme en la explicación, considero que hasta este punto está muy bien. Ya lo otro lo ampliamos con las preguntas o las inquietudes que ustedes tengan. Los asistentes acá en esta sala, así como en Instagram, las personas que en este momento nos ven. Así que esperamos las inquietudes. Entonces un alma, por muy bajo que caiga, pero se dice que siempre hay una esperanza. Entonces ese centro instintivo superior no desaparece. Y el centro instintivo y el emocional superior no desaparecen. Entonces por eso es que siempre se dice que esa es la parte del ser que nunca cae. Nunca cae, entonces por eso es que siempre hay una esperanza en toda alma, por muy bajo que caiga. Sea un demonio, sea un mago negro, lo que sea. Puede haber una esperanza siempre y cuando aún todavía brille la luz de la esencia en su interior. ¿Por qué? Porque el Buddhata o la esencia que ha quedado atrapada dentro del yo, ella de alguna manera aún, llamémoslo en nuestra condición, en nuestro estado actual, aunque anteriormente hubo un estado, llamémoslo, más, llamémoslo un poco mayor, en un nivel un poco mayor, en una octava un poco mayor, porque no había un 3% de conciencia como lo hay hoy en día en medio de la humanidad, y que incluso podemos decir que hoy en día no un 3%, sino un 2% o un 2.5% en el común de la humanidad. ¿Sí? Entonces, debemos entonces aseverar de que en este proceso del trabajo, nuestro ahora, pese a que anteriormente había un 5% o un 5% de esencia libre en otros tiempos, ahorita, ¿sí?, en nuestro estado hay personas que tienen un 2 o un 2.5%, otras que tienen un 2%, otras que tienen un 1.5% del Buddhata libre. O sea, llamamos al Buddhata libre a ese germen de la esencia que se encuentra aún todavía libre del yo. O sea, que ha quedado acondicionada por el yo, pero que no está completamente sumergida dentro del yo.
O sea, donde podemos decir que se expresan aquellas manifestaciones que nos dan esos impulsos reales de buscar ese algo de tipo superior, que es nuestra naturaleza real, esa que perdimos, pero aún se encuentran esos átomos vibrando, que son ese Buddhata interior que se encuentra todavía libre, en esa pequeña fracción. Pero hay definitivamente almas, llamémoslo, para poder comprender de que ya no tienen realmente, o personas que son más bien desalmadas, que ya no tienen ni siquiera un 1%, ni siquiera un 0.5%, sino que tienen cero. O sea, ya no brilla ese Buddhata. No tienen ninguna clase de conciencia, ninguna clase de conciencia. Son consideradas en este caso como casas vacías. El Buddhata del ser, el Padre, aquellas partículas superiores del ser, sí, esas nunca caen, pero resulta de que la esencia, el Buddhata, esa fracción del alma, haberse sumergido completamente, metido completamente en el abismo, en la oscuridad total, ¿qué sucede? Esos principios superiores del ser abandonan, porque ya no hay nada que hacer, para que esa esencia completamente negra empiece el proceso de la involución. Otra cosa muy diferente es cuando todavía está esa chispa. Esa chispa se manifiesta a través de ¿qué? Se manifiesta a través de impulsos por buscar algo superior, puede ser muy malo, se manifiesta a través de cierta simpatía, de cierto amor al menos, entre el círculo, así llamémoslo, de maldad, donde se mueven esas personas, pero todavía tienen ciertas cositas, ¿sí? Tienen de pronto cierta lealtad o cierta hermandad aún dentro del círculo de maldad donde se mueven. Entonces, esos principios todavía que no han caído, que demuestran realmente, porque allá se ve brillar esa chispa divina. Entonces, eso es lo que las divinas jerarquías tienen como esperanza. Donde brille una pequeña chispita, hay una pequeña esperanza. ¿Sí? Sobre esa esperanza es que se trabaja, y sobre la que trabajamos, sobre la que trabajan las divinas jerarquías desde los planos superiores para entregar este conocimiento, para entregar este mensaje a todas las personas y que puedan desarrollar esa conciencia, que puedan de ese pequeño capital empezar a gestar un gran capital, o sea, que esa esencia se vaya desarrollando. Y lo que pasó con el cuento de Adán y Eva y lo de la manzana, que Adán y Eva no eran dos personas, sino que era toda la humanidad. Lo que pasó ahí fue el desarrollo del centro intelectual. O eso fue otro evento que... Volvemos otra vez, regresamos la cinta, cuando hablábamos de la mente. Cuando hablábamos de la mente. Decimos que no todas las partículas cayeron de la mente. Algunas partículas divinas del ser se lograron sostener. El Padre, el íntimo, nuestro sagrado ser, nuestra monada divina, logró o logra siempre sostener a ciertas partículas divinas, que son las que se constituyen en nuestra naturaleza como esos centros superiores. La otra parte queda dentro del centro intelectual ya inferior, que es donde viene a desarrollarse como tal la pluralidad del yo, los distintos ramales psíquicos, los ramales del yo, que empiezan siempre por el centro intelectual, o sea, pensamientos que poco a poco se van convirtiendo en sentimientos y se van enraizando cada vez más en la naturaleza psicológica hasta absorber completamente o casi completamente a la esencia. En este caso, el centro intelectual, este que hablamos, que es el centro intelectual inferior, se desarrolló, se constituyó en la naturaleza del animal intelectual, pero no pertenecía al hombre auténtico. El hombre auténtico no tenía ese centro intelectual inferior, tenía la mente individual, tenía la mente búdica, y como tal no tenía esa mente pluralizada o ese intelecto de tipo inferior. Volvemos a decir, cuando una persona trabaja en la muerte, llega incluso a fundir todos los centros, también lo pasan por una muerte y se funden
en ese sagrado sol espiritual de nuestro ser, en nuestra propia psiquis. Quiere decir que esos centros superiores del ser recogen todas las manifestaciones de nuestro psiquis y a la final queda solamente eso que llamamos nosotros como el centro permanente de conciencia. Eso que se constituye en nosotros también como el embrión áureo, que es el que tiene el verdadero hombre. Ya cuando se llega a este punto, entonces se titula. Cuando una persona llega a la quinta iniciación de mayores, entonces llega ya a convertirse nuevamente en un hombre auténtico, pero no es la liberación. Apenas es un pequeño paso. La pregunta que usted tenía. ¿De qué manera se manifiestan los yoes en los distintos centros? ¿De qué manera se manifiestan los yoes en los distintos centros? Esto sería, llamémoslo, de tipo observativo. Se necesita realizar lo que llamamos nosotros como una observación y un estudio. Necesitamos obviamente saber cómo se mueven los distintos yoes, cómo se manifiestan los distintos yoes dentro de los centros de la máquina humana. Eso necesitamos conocerlo, pero no es algo que se pueda decir realmente o hablar aquí directamente. Se manifiestan de tal o cual manera. Eso tenemos que aprender a vivenciar. En este proceso del ejercicio psicológico, el estudiar el yo, el observar el yo, es el que nos viene a dar entonces aquella información de cómo el yo se manifiesta. A medida que se viene esta información, esas distintas informaciones, entonces viene aquello que nosotros consideramos o llamamos como comprensión. Cuando ya vemos el yo, estudiamos al yo, penetramos al yo a través de esa observación, de ese estudio, vamos pasando por distintos estados de comprensión. O sea, quiere decir que de esta manera, a través del ejercicio de la observación, es que venimos nosotros realmente a darnos cuenta, y debemos hacerlo, ese es el propósito, de cómo es que el yo se manifiesta en cada uno de esos centros de la máquina humana. Es obvio que en cada uno se manifiesta de forma diferente. Quiere decir esto, que en el centro intelectual se van a manifestar como pensamientos, ¿sí? Ciertos pensamientos, ciertos recuerdos, ¿sí? Ciertos conceptos, ciertas informaciones del pasado, ciertas cosas que escuché, que me dijeron, que se encuentran almacenadas en el centro intelectual. Entonces, de esa manera allí se van a manifestar esos estados del yo, en ese centro intelectual, de esa manera. En la parte emocional, obviamente, se van a manifestar en estados más arraigados, o sea, más profundos, que tienen que ver con la naturaleza ya emotiva o la mente emotiva. Asimismo, en las capas profundas, entonces se da de una manera diferente. Otra preguntita, ¿en qué momento de la autoobservación se da la muerte del yo? En el mismo momento en el que se está en la autoobservación, ella es como tal fuego. El fuego de la autoobservación, que de hecho pertenece a la misma conciencia, porque es el mismo fuego de la conciencia, el mismo fuego de la autoobservación, es el que nos permite a nosotros poder desintegrar algún yo psicológico. Quiere decir que sin autoobservación podríamos repetir o pedir mecánicamente y no habría realmente ningún resultado. Necesitamos estar en plena autoobservación. Necesitamos que el fuego de la conciencia en ese momento nos esté penetrando, que nos esté realmente abriendo psíquicamente, psicológicamente. Eso ya daría campo, como tal, al proceso de la muerte. No puede haber muerte mecánica. Ojo con eso. No puede haber muerte mecánica. Se necesita que haya una verdadera observación interior, un fuego de la conciencia aquí ardiendo en el momento, en el instante, y esto es lo que nos permitiría realmente entonces alcanzar ese estado que llamaríamos nosotros comprensión y posterior muerte, ¿sí?
¿Y en qué momento actúa la Madre Divina en esa muerte? Ella, en el momento en que nosotros estamos en autoobservación, también estamos abrazando ese mismo fuego sagrado del Kundalini. La observación, la conciencia es la que nos permite abrazarnos. Ojo con esto, hermanos, no nos compliquemos más. Es la conciencia la que nos permite abrazarnos a nuestra Madre Kundalini. Es la conciencia la que nos permite a nosotros fundirnos con ese fuego. Es ella, la conciencia, la que nos permite morir. Entonces, no nos confundamos con esto, porque realmente, estando en autoobservación, que la conciencia esté activa, ahí está presente todo. Está presente todas las partículas de nuestro ser. Está presente nuestra Divina Madre Kundalini. Y en ese fuego de la conciencia arde todo. Entonces, en ese momento, en ese estado especial, es donde podemos pasar por la muerte. Por acá dicen, buenas noches, mi nombre es Mildred y quisiera preguntar qué práctica de sí hacen posible la autoobservación. Gracias. La autoobservación, gracias Mildred por hacernos la pregunta. La autoobservación realmente es algo muy natural. Y hablamos de natural, es porque hace parte de la misma conciencia. Cuando nosotros nos reconocemos, cuando aprendemos a observarnos o a empezar a aprender a observar esa voluntad divina de nuestro ser, ese impulso volitivo de nuestro ser que nos lleva a ese algo superior, cuando ese impulso o esa voluntad nos mueve, allí hay un chispazo de aquello que llamamos conciencia. Esa conciencia también es en nosotros voluntad, es fuerza, es impulso y al mismo tiempo también es ese sagrado ojo espiritual. Nosotros estamos ante la presencia del Padre en todo momento. Tenemos que aprender a reconocer que ese Padre o ese Dios interior, Él está aquí. Y la presencia de Él se encuentra aquí en mí. Observa cada uno de mis pensamientos, sentimientos, emociones. Soy desnudo, entero y abierto por completo ante ese ojo divino del Padre. Ese es el ojo de la conciencia. Entonces, es la presencia de Dios. Reconocerla aquí y ahora, eso nos permite entonces observarlo. Y se da de una manera muy natural. No necesita uno lecciones. Necesita uno es aquí. ¿Sí? Si autoobservación necesita uno es conexión interior, ese fuego que realmente me lleve o me impulse a reconocerme a mí mismo, allá, en eso profundo de mi ser. Sí basta la autoobservación para eliminar un defecto. No se puede autoobservar sin que haya esa fuerza para eliminar. Se autoobserva, ¿cierto? Se ve un defecto, pero tiene que haber algo más que lo elimine. O sea, autoobservar un defecto, pero no eliminarlo todavía. Ahí veo que todavía hay mucha mente. La autoobservación no se está haciendo correctamente. Cuando correctamente se hace la autoobservación, en ese momento es el fuego de la conciencia que está. Automáticamente está la conciencia, automáticamente está el fuego también de la madre. Y en ese momento automáticamente vivimos de forma muy natural y espontánea la muerte. Porque estamos viviéndolo desde la conciencia. Desde la mente no podemos morir. Cuidado con esto, hermanos, porque podemos mecanizar el proceso de la muerte, tener muy buenas intenciones, pero no nos dan resultado. ¿Por qué? Porque lo hacemos de forma mecánica. Eso no se puede realizar dentro del proceso del trabajo. Tenemos que hacerlo de una manera diferente. Hacerlo desde la conciencia. Cuando se hace desde la conciencia, se saca la mente totalmente. No hay mente, nada de mente. Antes la mente es la que pasa a ser observada. No es algo que podamos incluir dentro del proceso de un será, o será que de pronto, será que alcancé o no alcancé a eliminar tal yo. No, porque eso, si yo me pongo a pensar y a dudar de que si pude o no eliminar algún yo, si sería que mi madre me escuchó o no me escuchó, en ese momento estoy con la mente. Ahí no hay fuego, necesito es fuego de la conciencia. La conciencia es la que me permite morir. Con esto nos da a comprender de que cuando estoy observando un yo, no debo etiquetarlo, ni juzgarlo, ni condenarlo. Solamente observarlo. Y a medida que la observación se hace, se va abriendo el yo. No necesita pensar nada, no necesitamos imaginar nada, no necesitamos colocar la mente en nada.
Solamente de forma natural el yo se va abriendo y van surgiendo esas informaciones que son aquellas que llamamos nosotros como niveles de luz, de comprensión que vamos arrebatando de ese estado psíquico a medida que lo vamos diseccionando en nuestra psiquis, aquí, ahora. Entonces se va abriendo el yo y él va abriendo también la conciencia. A medida que más penetramos con la observación, más conciencia se va a abrir. Hasta que penetramos hasta lo profundo, capturamos su hondo significado y en ese momento viene la muerte total del yo, cuando se llega a las partes más profundas de nuestra psiquis. Un yo tiene muchas ramificaciones y tiene obviamente unas raíces muy profundas. Todo eso tenemos que aprender a vivirlo aquí, ahora, en este campo del ejercicio psicológico. Por acá la señora Miriam Ospina Rodríguez dice: a veces vivo momentos y que creo ya haberlos vivido también. ¿Tiene que ver con la autoobservación? Gracias. Tiene que ver con la conciencia que le trae esas informaciones. En esos momentos podemos decir que la conciencia, ese pequeño porcentaje o embrión de alma que tenemos, está en actividad y trae ciertas informaciones de ciertos recuerdos que se manifiestan a través de esas facultades innatas que todos los seres humanos tenemos, todos, pero que obviamente no hemos aprendido a, llamémoslo, desarrollar en nuestro mundo interior, por falta de trabajo. Pero a medida que vamos realizando este ejercicio psicológico, esas cosas, esos recuerdos, esas sensaciones de haber vivido otros momentos, se hacen más vívidas, se hacen más evidentes y más palpables, hasta que podemos incluso recordar vívidamente otros tiempos, otras personas completamente ajenas supuestamente, pero que realmente resultan ser muy familiares, porque están ligadas a nosotros de una u otra manera. Pero si hacen parte de la autoobservación, eso es lo que ella dice. Sí, hace parte de la conciencia. ¿Sí? Cuando hace parte de la conciencia, cuando estamos en autoobservación, entonces capturamos esas cosas que están en la conciencia, que vibran en la conciencia. Llamemos así, que la autoobservación es el ejercicio psicológico que me permite darle un impulso o choque a la conciencia para que ella se active, se desarrolle y se manifieste de muchas maneras en nosotros. Sí. Ella misma es la autoobservación, esa conciencia es la misma. Ella es el mismo ojo, esa misma comprensión íntima es la misma conciencia en la observación. Exactamente. Es que me llama la atención todos los 7 centros. Entonces encontramos el centro, si nos los puede como discernir, contarnos puntico ahí. Sí, un ejemplo así característico de cada uno. Tenemos el centro intelectual, ya hablamos, el centro intelectual, en este caso inferior, es donde se encuentran todos nuestros recuerdos almacenados en ese centro intelectual. Todas aquellas cosas que nosotros recibimos desde niños, todas aquellas cosas que aprendimos, eso se encuentra almacenado en el centro intelectual. Todo lo que son los pensamientos, esos nuevos incluso pensamientos que por primera vez, entre comillas, se manifiestan ahora en nuestra existencia, también hacen parte, esos, llamémoslo, manifestaciones elementales del yo, que serían las matrices de los nuevos yoes que quieren incubarse en nuestra naturaleza psicológica. Entonces, allí el centro intelectual es la manifestación de todo esto. Allí entonces encontramos de que hay personas que característicamente son más intelectuales. ¿Qué quiere decir? Que desarrollan más su energía a través del centro intelectual. Eso se hace también característico. Es algo que se hace impresionable en cada naturaleza, que es única en el proceso de su desarrollo. Hay personas que son más intelectuales como tal, y como tal, entonces, también el centro intelectual es el que quema una mayor cantidad de energía en ellas. Cuando aprendemos el ejercicio psicológico, el ejercicio de la autoobservación, entonces estamos, ¿por qué? Por aprender a equilibrar los centros. ¿Cómo se desarrollan los centros? ¿Cómo podemos capitalizar la energía que se encuentra en los centros? Entonces, de esta manera venimos a equilibrar. Si una persona es muy intelectual, entonces aprende a través del ejercicio de la autoobservación a no quemar tanta energía con el centro intelectual y a utilizar también los otros centros de la máquina humana, ¿sí? El centro motor, el centro emocional, ¿sí? Bueno, empieza a equilibrar ese proceso de ese desarrollo psicológico, de esa capitalización de esa energía psíquica.
El centro emocional inferior está ubicado aquí a la altura del ombligo. Ese centro emocional inferior es el que tiene que ver con todas nuestras emociones. Hay muchas personas que son muy emotivas y queman mucha energía emocional. Definitivamente queman una gran cantidad de energía emocional, sea a través de emociones, por ejemplo, de ira, de autocompadecimiento. Hay muchas clases de emociones y hay personas que son como tal muy emotivas y queman mucha energía emocional, ¿sí? Pero allí se manifiestan todas las emociones. Tenemos también que equilibrar a través del trabajo, obviamente, el centro emocional. Empezamos a observar los yoes que se manifiestan en el centro emocional y entonces de esta manera, trabajando sobre esos agregados psíquicos del centro emocional, empezamos a generar un equilibrio en el centro emocional, que ese centro entonces empiece a capitalizar su energía y a no derrocharla, sino a capitalizarla. Y el centro motriz, instintivo, sexual es algo maravilloso. El centro sexual es se puede decir que el centro vital de nuestro organismo. Allí se encuentra toda la energía de nuestro organismo, de allí parte toda la fuerza y la energía de nuestro organismo. Es el centro, llamémoslo, energético primordial, desde donde se alimentan los demás centros de la máquina humana. Y en ese centro, obviamente, tenemos que aprender también a generar un equilibrio. Hay personas que son muy sexuales, en un campo, llamémoslo también, muy involutivo y degenerativo. Llamamos así a personas que son en un momento determinado con un perfil o que tienen una característica de tipo más bien morboso. Hablan mucho en una forma de doble sentido. Les gusta mucho las charlas de tipo vulgar o lujurioso. ¿Sí? Entonces, eso también las caracteriza. No quiere decir que no puedan hacer un trabajo, claro. El poder que está en la fuerza sexual es extraordinario. Si la persona empieza a observarse interiormente, a observar esos estados psíquicos, utiliza esos impulsos sexuales para aprender a morir psicológicamente. Empieza a utilizar esa fuerza sexual que es portentosa para morir y equilibrar su organismo, porque si uno quema mucha energía sexual, rápidamente se está desequilibrando más que en cualquier otro centro. ¿Sí? En los centros instintivos hay personas que son también muy instintivas. Todo eso está también en el campo psíquico, está en el campo psicológico. Tenemos que aprender a conocernos. El centro o los centros nos enseñan el proceso de lo que es el estudio o la observación del yo, de cómo se manifiesta el yo, así como hacía mi amada la pregunta de cómo realmente se expresa un yo psicológico en cada uno de los centros de la máquina humana. Es decir, que somos máquinas precisamente porque somos movidos por el yo, no por el ser. Sí, somos máquinas enteramente porque estamos movidos por el yo. Eso es definitivo. El ser no nos hace máquinas, el ser nos hace, llamémoslo, individuos donde la mente está completamente cohesionada, unida a ese principio búdico del Buddhata interior. Incluso esos principios del Buddhata se recogen dentro del alma humana y también allí se funde dentro de esa alma humana todos esos principios para crear aquello que llamamos como el hombre auténtico. Entonces, realmente el ser nos hace hombres auténticos, el yo es el que viene a hacernos realmente como máquinas. Dejamos hasta acá, les agradecemos mucho la atención prestada y que el Padre Eterno siempre y la Madre Bendita Kundalini nos sigan ayudando y dando mucha fuerza y comprensión para el estudio y desarrollo de estos talleres. Muchísimas gracias. Gracias.